hablarles de eso. Justamente de eso quiero hablarles hoy. De lo que significó para David el recibir el arca del testimonio, el arca del pacto. Y cómo danzaba cuando se había recuperado el arca para Israel. Y cuando el arca llegó nueva vez a la casa del Señor después de ser robada y de vagar por ahí. Y cómo a David se le burlaba. Su esposa, cómo se burlaba de él. Porque él se quitó el manto que tenía. Hay veces que hay que quitarse el manto para gozar de la presencia del Señor. Hay veces que hay que quitarse el moño que nos hicimos en el salón para poder disfrutar de la presencia del Señor. Amén. A veces hay que sudar un poco para saber que Dios está en medio de nosotros. Denles aplauso fuerte al Señor. Gracias, mis hijas. Pueden sentarse, mis hijos también. Bendecimos al Rey. La pastora y yo, pues, regresamos, llegamos a la casa en la madrugada de hoy. Y bueno, fue una experiencia que parte de ella queremos compartir con ustedes. Esta experiencia en Israel, visitando Tierra Santa, los lugares que nuestro maestro anduvo. Y quiero desde aquí agradecer inmensamente a unos amigos, pastores, ministros, rabinos, que pues tenían 2 años con este viaje pues pago, y por la guerra no habíamos podido ir. Ya ellos lo habían pagado todo, la gloria es para Dios, y bendijeron a la familia pastoral con esta bendición de poder estar en ese lugar. Es un lugar, Israel, que la gente que estamos en el camino debemos sacar un tiempo en la vida para poder estar en ese lugar. La perspectiva es diferente. Lo que usted, y siendo guiado por gente que conozcan del tema, pues se torna muy distinto lo que leemos cuando lo vemos, cuando tocamos lo que el maestro tocó, cuando vemos la piedra donde él se sentó, cuando estamos en el monte donde él habló, cuando vamos al mismo lugar donde él cogió el lodo y le puso lodo en los ojos al ciego y el ciego vio, cuando vemos las escaleras donde él enseñaba, la cosa es diferente. Amén. Y abordarlo desde el mundo, desde la perspectiva espiritual, este viaje, pues bendecimos a Dios por ello. Y le confesamos que el deseo que tenemos, y si Dios lo permite, es ver cómo hacemos de este viaje un compromiso anual de la familia para poder ir a ese santo lugar. El libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el capítulo 122, aquí hay una enseñanza hermosa que nos deja David. ¿Cuánto se habló de David? ¿Cuánto escuchamos de David en este recorrido? Probablemente desde este lado del mundo nosotros no le damos a David el valor que David tiene para el pueblo hebreo, para todos los judíos. Pero la importancia de David es la importancia tal que implica la creación del Estado de Israel. La nación, quien formaliza la nación de Israel, es David. David, en el Salmo 122, abra la Biblia conmigo, por favor, física o digital, léala. Y este salmo subráyelo, porque aquí hay una orden, hay un mandato que usted debe abrazar para que usted sea bendecido con toda bendición. Y quiero leérselo desde el verso 1. Salmo 122 desde el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame.
yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora viene el verso 6, donde quiero que usted se centre. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Cómo dice? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Usted escuchó lo que leí? Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la causa de Jehová buscaré tu bien. El verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. En el hebreo, lo que David dijo ahí, por amor a mis hermanos, shalom. Dile que está a tu lado, shalom. La paz sea contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Shalom. Que la paz sea contigo. Dios establece un compromiso para todos los que le aman. Dios establece un mandato que tenemos que repetirlo en este día. Orad por la paz en Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Y prosperados sean los que te aman. Hay una reacción de bendición para los que aman al Dios de Israel. Hay una bendición especial de parte de Dios para los que oran por la paz en Jerusalén. La paz en Jerusalén tiene una implicación profética. Sí, porque la paz en Jerusalén es preludio de la venida del Mesías que estamos esperando. ¿Cuánto esperan a Jesús en este lugar? Denle un aplauso fuerte al Señor. Israel, iglesia, es el reloj profético de Dios. Israel es el reloj mediante el cual las profecías han de cumplirse. Israel es epicentro de los tiempos escatológicos, de lo que viene para el final de los tiempos. Israel. Por eso no podemos vivir de espaldas nosotros a lo que ocurre en Israel. Y en este recorrido, pues vimos lugares que algunos incrédulos ponían en tela de juicio su existencia. Sí, lugares como Magdala, por ejemplo. Magdala, una pequeña ciudadela a orillas del mar de Galilea, que muchos estaban cuestionando si María Magdalena existió realmente. Y lo cuestionaban, ¿saben por qué? Porque no existía la ciudad de donde el Evangelio dice que María era, de Magdala. Pues tamaño sorpresa, hace ya unos años esta ciudad fue encontrada y se ha revelado, se le ha quitado toda la tierra que estaba ocultando esta ciudad, y ahí estuvimos y ahí vimos la ciudad de Magdala. De manera que estos hallazgos vienen a evidenciar algo que usted tiene que saber.
lo que la Biblia dice es verdad, aunque no tengamos en ocasiones las evidencias para demostrar esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios inspiró esta palabra y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si yo fuera tú, le diera un aplauso al Señor en esta hora. Y ahí está la ciudad. Y ahí se veía la casa y las calles pequeñas como eran las calles en Israel. Y se veía la característica de casas judías que tenían una especie, lo que se conoce como mizbach, un lugar donde se santificaba la gente sumergiéndose en el agua, que es el preludio del bautismo que nosotros conocemos desde la perspectiva cristiana. Pero luego recorrimos Cesarea, y ahí en Cesarea, un lugar construido por Herodes, ese Herodes, que es Herodes el Grande, como se le conoce, fue el que construyó el templo en Jerusalén. El primer templo, ustedes saben que fue destruido. ¿Y quién lo construyó? Salomón. Repita conmigo, Salomón. El primer templo fue construido por Salomón. Luego fue destruido ese templo por Nabucodonosor en el año 560 aproximadamente. Ese templo ya no existió más. Luego vino otro templo que se construyó en el tiempo de Zorobabel. Repita conmigo, Zorobabel. Era un templo no tan suntuoso como el templo de Salomón, pero también fue destruido ese templo más adelante. Y luego el templo construido por Herodes. Herodes, rey de Judea. En el caso de Herodes, fue un gran constructor, fue un perverso, fue malo, mató a su propia madre, mató varios de sus hijos. Decía el César de ese momento que era mejor ser un perro de Herodes que ser un hijo de Herodes, porque él cuidaba más a sus perros que a sus propios hijos, porque creía que todo el mundo lo quería matar para quedarse con la corona. Bueno, en ese lugar en Cesarea también se encontró, o más bien se ha ubicado, una piedra importante donde hay escrito cosas tan importantes, o más bien está escrito un nombre que evidencia algo que los enemigos de la fe también ponían en cuestionamiento o ponían en duda: la existencia de Poncio Pilato. No había evidencias históricas y arqueológicas de que Poncio Pilato había existido. Pues les comento que en ese lugar, en el palacio que construyó Herodes para él, la casa de Herodes en Cesarea, al lado justamente del mar de Galilea, ahí estaba y ahí se encuentra una piedra donde aparece tallado el nombre de Poncio Pilato con unas indicaciones de su tiempo, confirmando esto, lo que la Biblia ya había dicho, que Poncio Pilato existió en el tiempo de Cristo y que vivió un episodio importante donde se lavó las manos tratando de justificarse lo que se estaba haciendo en ese momento. De manera que la Biblia es real. Se cuestionó también las historias del apóstol Pablo, si el apóstol Pablo había estado realmente preso como ha estado en tantas ocasiones. Pues en ese mismo lugar en Cesarea, ahí tuvimos la oportunidad de ir a una cárcel donde Pablo estuvo por lo menos 2 años preso. Y se cree que desde ahí escribió varias de sus epístolas paulinas, de sus cartas pastorales. 2 años preso en una cárcel que se consideraba de las cárceles más profundas y ocultas en ese tiempo. Ahí, en lo que era en su momento una casa de Herodes. Pero al lado de esa cárcel, justamente en la orilla, se ve el lugar de donde Pablo salió para ir nada más y nada menos que a Roma. ¿Por qué iba Pablo a Roma? Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo fue apresado en Jerusalén, lo llevaron para juzgarlo y Pablo, no conforme, dijo: no, yo apelo ¿a quién? Al César. En otras palabras, quiero ir
a donde el César y que el César me escuche y que el César vea los derechos míos como ciudadanos romanos que están siendo violados. Pues el lugar de donde Pablo salió desde Cesarea para Roma estaba cerca de esa cárcel que también vimos ahí. Pablo nunca jamás pudo regresar de Roma, porque en Roma fue martirizado y entregó su vida en ese momento. Estas historias y estos lugares, iglesia, confirman que usted y yo no le servimos a un Dios de historieta, que no le servimos a un Dios que alguien se inventó. No, le servimos a un Dios que ha dejado evidencias palpables, comprobables, que los actores que durante 2000 años de la era cristiana y durante los más de 4000 años de los escritos judeocristianos, esos actores estuvieron ahí, esos lugares están ahí, y la verdad de lo que la Biblia dice hoy la podemos confirmar, no solo por fe, sino porque lo podemos ver con nuestros propios sentidos y palparlo. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, por favor. Sí. E ir a Tel Aviv, por ejemplo, que es la ciudad económica de Jerusalén. La ciudad eterna de Israel, es Jerusalén. Pero la ciudad económica donde se realizan las operaciones es Tel Aviv. ¿Usted sabe lo que es Tel Aviv? ¿Alguien ha escuchado la historia de Jonás? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado la historia de Jonás? ¿Ustedes recuerdan el lugar de donde Jonás salió huyendo de Dios para no ir a Nínive, sino que salió huyendo para irse a Tarsis? ¿Cómo se llama ese lugar? Jope. ¿Recuerdan la palabra Jope? Jope fue el lugar de donde Jonás salió, y dice la Biblia que pagó su propio pasaje para embromarse el hombre, ¿no? Y cogió la barca y se fue huyendo de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia Tarsis. Pues le cuento, el Jope de la Biblia es el Tel Aviv del día de hoy. Amén. El mismo puerto, lo único que hoy es una mega ciudad, que hoy está llena de torres, llena de modernidad, pero ese Jope es ese mismo lugar de donde salió Jonás. Y sentí de Dios una enseñanza tan grande cuando nos mostraban a la pastora y a nosotros esa ciudad, y decía: Padre, ¿cómo tú conviertes un lugar de huida, o sea, un lugar de cobarde, de miedo, de temor, de gente que no quiere cumplir con lo que tú le has ordenado, cómo tú lo conviertes en un lugar prosperado? Y yo decía, pero eso es lo que tú haces con todos nosotros. Cogen nuestros miedos. ¿Quién no ha tenido miedo aquí? Levanten la mano para cortarle la mano. El que no ha tenido miedo nunca, ¿no? Todos hemos tenido miedo en algún momento. Todos. De lo que viene, de lo que va a pasar. Ese Jonás lleno de miedo, en ese lugar símbolo del miedo y del pánico que era Jope, hoy ese Jope es Tel Aviv. En Tel Aviv se declaró la independencia de Israel en 1948. Ustedes saben, el Estado moderno israelí nació en 1948. Y la primera figura que ocupó esa dirección como primer ministro fue David Ben Gurión. Y ahí, un viernes, entrando el Shabbat prácticamente, declaró la independencia de Israel, ahí en Tel Aviv. O sea, un lugar de derrota como lo fue Jope para Jonás, fue un lugar de victoria para el pueblo de Israel. Eso Dios hace con los que le creen a Él. Nuestras derrotas las convierte en victoria. Nuestros temores lo convierte en coraje, en valor, en tenacidad, en deseo de seguir hacia adelante en el nombre del Señor. El mar de Galilea. Oh, gloria a Dios. Tuvimos la oportunidad inmensa de navegar el mar de Galilea. Y en una embarcación similar a las embarcaciones en las que el maestro navegó,
tantas veces pudimos navegar en el mar de Galilea y adorar al Señor en el mismo idioma que Él habló. Alguien alaba al Señor. Y aquí quiero un poco desligar dos cosas para enseñarle a la iglesia claramente de qué se trata esto. El hebreo es el idioma en el que se escribe las Sagradas Escrituras, pero el arameo era el idioma en el que normalmente se hablaba. Por eso el arameo prácticamente desapareció, porque solo se hablaba. Ahora el hebreo no, el hebreo se escribía. El hebreo era el que se documentaba y nuestro maestro hablaba en arameo, ¿no? Como hablaban todos los judíos de su tiempo. Pero lo que de él se ha escrito, se escribió en hebreo, al margen, claro, de la escritura en griego koiné del Nuevo Testamento. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando en este día? ¿No? Entonces, el recorrer esas aguas, el mismo mar de Galilea, que se le llama mar, pero realmente es un lago. ¿Por qué se le llama mar? Porque en hebreo no existe la palabra lago, sino que a una masa de agua que se mueve y que es grande, pues se le llama mar. El mar de Galilea es un lago, pero es un lago de agua viva. ¿Alguien le llega a la mente la palabra agua viva? Cristo lo usó. El que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura, correrá en su interior ríos de agua viva. Bueno, eso es el mar de Galilea, no es agua estancada. ¿Por qué? Porque el río Jordán lo alimenta. Toda el agua del mar de Galilea entra del río Jordán y luego sale para continuar el río Jordán por su cauce. Entonces no es agua estancada, es agua viva, es agua dulce, no es agua salada el agua del mar de Galilea, contrario al agua del mar muerto. ¿Quién ha escuchado hablar del mar muerto? Bueno, el mar muerto es agua hipersalada. El pastor se bañó en el mar muerto. Cometí el error de zambullir la cabeza y los labios se me pusieron, ya ustedes saben. Una locura. Cuando los demás me vieron y dicen, pero don Carlos, no se supone que usted se sumerja. No, pues yo quería vivir la experiencia de sumergirme. Ya usted sabe, cuando vaya no lo haga, ¿no? Y hay una promesa bíblica sobre el mar muerto. Algunos están diciendo que está reduciendo su caudal. Nosotros dijimos, no, ese mar no se puede secar, porque hay una profecía bíblica sobre ese mar, que cuando Cristo regrese a la tierra, del trono del Señor saldrán ríos que van a ir, dice Ezequiel, a alimentar el mar muerto, y sus aguas comenzarán a dar vida, y volverá a haber peces en el mar muerto, y volverá a vivir ese mar muerto, de manera que no se va a secar, por más que la ciencia diga que se va a secar, hasta que nuestro Cristo regrese. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Wow. Y ahí en el mar de Galilea, en ese mismo mar donde el Señor le ordenó a las aguas, cálmense, que yo estoy aquí. Cuando los muchachos le decían, sálvanos, maestro, que perecemos. En ese mismo mar levantamos las manos y adoramos al Señor. Y sentimos una presencia inexplicable, indescriptible, la presencia del Señor en ese lugar. Es como si las aguas estuvieran impregnadas de la unción del Espíritu Santo. Es como si esas aguas clamaran diciendo, aquí encima de mí navegó mi Creador hace 2000 años. Aquí encima de mí mi Creador multiplicó los peces. Aquí encima de mí mi Creador aplacó la tempestad, por fuerte que era en aquel momento. Fue un momento indescriptible, porque en ese mar de Galilea, iglesia, se desarrolló, escuche bien, más del 90% del contenido del Evangelio de Jesucristo se desarrolló alrededor del mar de Galilea. ¿Te escuchó esto? Más del 90% de las enseñanzas del maestro
fue alrededor del mar de Galilea. El sermón de la montaña. ¿Cuántos han leído el sermón de la montaña? Mateo capítulo 5. Todo eso fue en un monte donde estuvimos, que tiene naturalmente la forma de un teatro. Naturalmente, la montaña misma tiene forma de teatro. Se ven las rocas acomodadas como si fueran sillas, y eso ayuda a la acústica. De manera que el maestro desde abajo le hablaba a la gente, y producto de la colocación natural de las montañas, el audio le llegaba a todo el que estaba ahí en ese monte. Todo diseñado para ese momento. Ahí enseñó el maestro diciéndole a la gente: bienaventurados los pobres. Váyase conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, y ahí lo recorrimos, y ahí lo vimos, y ahí lo recordamos. Viendo la multitud, subió al monte. A ese monte subimos. Y vimos el lugar desde donde la gente se sentaba para escuchar las enseñanzas del maestro. Y abriendo su boca le dijo, y uno se preguntaba, pero ¿cómo su voz le llegaba a tanta gente? ¿Usted no se preguntaba eso? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? Porque él alimentó 5,000 personas. ¿Recuerdan? Fue en ese recorrido. O sea que las 5,000 personas lo estaban escuchando a él. ¿Ustedes no recuerdan eso? O sea, el que no se pregunta eso, pues está leyendo por leer la Biblia. Pero la realidad es que, pero ¿cómo 5,000 gente? Sin equipos de sonido como estos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, porque Dios acondicionó la montaña como un teatro acústicamente preparado para que desde aquí abajo la multitud escuchara todo lo que estaba diciendo. ¿Y saben qué? El viento en ese lugar sopla de una manera que ayuda a transportar la voz del que está aquí debajo, la transporta. Los que saben de acústica entienden lo que estamos hablando. Transporta la voz desde el lugar del que está hablando y la amplifica en todo el teatro. Y yo, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor por lo que hace. Era la única manera del poder decirle a esas 5,000 personas o más, porque esa es una de las veces que se recoge su intervención ahí, pero era natural y espontáneo hacer eso. La única manera en que los pobres podían escuchar que eran bienaventurados y eran pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde ese lugar él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Desde ese lugar dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así continuó con las bienaventuranzas ahí, al lado del mar de Galilea. Al lado del mar de Galilea estaba la ciudad de Capernaum, o Cafarnaúm, como le llaman allá. Ciudad importante. Y estuvimos justamente en la casa de Pedro. Sabían que Pedro vivía en Capernaum, ¿verdad? Ahí estaba la casa de Pedro, en Capernaum. Fuimos a la casa de Pedro. Y ustedes recuerdan que en una ocasión, cuando tocaba pagar los impuestos, el Señor le dijo a Pedro, mira, a los discípulos, vayan al mar, allá hay un pez. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Ahí van a encontrar ¿qué cosa en el pez? Van a encontrar varias monedas. Paga el impuesto que te toca pagar. Ese era el impuesto a la propiedad inmobiliaria. El IPI de aquí. El impuesto a la propiedad inmobiliaria que los miembros vinculados a toda la esfera romana tenían que pagar por vivir en las ciudades. Y Jesús pagó con ese pescado que tuvo esas monedas, pagó el impuesto que le tocaba a Pedro y pagó el impuesto que le tocaba a Jesús mismo. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús vivía en Capernaum. Que Jesús había hecho de Capernaum
su residencia y que vivía en la casa de Pedro juntamente con Pedro. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Y fuimos a este lugar y lo vimos ahí. Ahí se ha construido una instalación religiosa. Fuimos a la sinagoga, ahí en Capernaum, donde el maestro enseñaba. Vimos la ciudad de Capernaum, que ya ha sido desvelada, y están todas las ruinas de esta ciudad, confirmando lo que la palabra dice, que nuestro Señor estuvo en esos lugares y que esos lugares no fueron inventos de Mateo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Juan, sino que fueron lugares reales ahí en ese lugar. El río Jordán, en el río Jordán donde nos sumergimos, que era uno de nuestros anhelos de toda la vida, poder sumergirnos en las mismas aguas donde nuestro maestro fue sumergido. No hay milagros en esa agua, no, para nada. Esas aguas no representan espiritualmente nada extraordinario, pero saber que estuviste en el lugar donde tu maestro 2000 años fue bautizado, eso te confirma que lo que has creído no ha sido en vano, iglesia. Y he querido tomar este tiempo en este día, más que para decir todo lo que hicimos, porque no lo voy a hacer, para motivarlo a que el año que viene podamos armar un viaje como iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le gustaría un viaje como iglesia para Israel? Gloria al nombre del Señor. Por eso no lo voy a decir todo, ¿no? Eso impacta, saber que estuviste ahí. El templo en Jerusalén, oh, gloria al nombre del Señor. El templo en Jerusalén, y aquí le voy a revelar algo. ¿Cuántos han escuchado hablar del monte de Sión? ¿Verdad? Tantas canciones tenemos del monte de Sión, Ruth. Hay una de peregrinos extranjeros. Sión, Sión, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. El monte de Dios, la hermosura del Señor, su lugar donde está su corazón. Ese es Sión, el monte de Sión. ¿Cuántos han escuchado hablar del monte Moriah? El monte Moriah. ¿Y cuántos sabían que el monte Moriah es el mismo monte de Sión? Pues se lo revelo en este día. El monte Moriah, ¿qué pasó en el monte Moriah? ¿Alguien recuerda lo que pasó en el monte Moriah? Ay, Señor amado. Yo veo gente que no viene a la escuela bíblica y yo digo, bueno, pastor, es que ya saben mucha Biblia. Es que conocen todo. El monte Moriah es el lugar donde Abraham llevó a Isaac, ¿para qué? Para sacrificarlo. Ese es el monte Moriah. Y le voy a decir algo que le va a mover la cabeza ahora, mire. ¿Usted sabía que Isaac tenía cerca de 40 años cuando iba a ser sacrificado? El Isaac que nos han presentado, que era un niñito, no, era un hombre con barba, hecho y derecho. O sea que lo que iba a pasar en el monte Moriah no era una decisión de un adulto llamado Abraham nada más, no. Era la decisión de dos adultos que por amor a Dios ahí se iba a hacer un sacrificio. Fíjense de lo que estamos hablando. Por eso ver estas cosas nos hace comprender de manera mucho más amplia lo que tantos años hemos enseñado y predicado. Entonces en el monte Moriah fue donde Abraham hizo el gran pacto con Jehová Dios. Y donde Jehová le dijo, por cuanto tú me has sido obediente, te voy a hacer próspero y haré de ti una nación próspera y bendeciré ¿a quién? A los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Fue ahí en el monte Moriah. Pues ese mismo monte Moriah
es el monte de Sión. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el templo, repita conmigo, templo. El templo en Jerusalén fue construido en el monte Moriah. En el mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado, se construyó primero la ciudad de David. Repita conmigo, ciudad de David. Ahí estaba el lugar donde David vivía, la ciudad de David. Se construyó también ahí el palacio del rey David, más arriba de la ciudad de David. Y en el lugar más alto, más arriba del palacio de David, se construyó el templo de Jerusalén. Que el templo que construyó Salomón se construyó ahí. El templo que construyó Zorobabel se construyó ahí. Y el templo que construyó Herodes el Grande también se construyó ahí mismo. El templo estuvo en el mismo lugar donde el Señor le dijo a David que lo construyera. ¿Y cuál fue ese lugar? En el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Todo comenzó de la siguiente manera. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, había que buscar una manera de mantener las 12 tribus unificadas desde el punto de vista espiritual. Y se escogió un lugar donde todos los años las 12 tribus de Israel tenían que ir a celebrar la fiesta de todo el calendario judío y tenían que ir a conmemorar la liberación del pueblo de Israel. Ese lugar se llamó Silo. Repita conmigo, Silo. Y búsquelo e investíguelo. Ese lugar Silo, ahí se construyó el tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan el lugar donde Ana le oró a Jehová por Samuel? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan al sacerdote Elí, al barrigón sentado en la mecedora, que cuando escuchó que se habían robado el arca del pacto, porque ahí estaba el arca del pacto, y el arca del pacto que era símbolo de la presencia misma de Dios? Llegaron los filisteos, se robaron el arca, vimos el camino por donde se llevaron el arca incluso. Cuando él se enteró de eso, el sacerdote Elí cayó para atrás y se desnucó, cayó muerto. Ahí en Silo se reunía todo el pueblo de Israel cada año para validar y confirmar su compromiso con el Dios de Israel. Con el pasar del tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Las 12 tribus dejaron de ir a Silo, a este gran encuentro anual. Pero hubo una familia humilde que siguió yendo. La familia de Elcana. ¿Han escuchado hablar de Elcana? El papá de Samuel, el esposo de Ana. Esa familia continuó yendo. Y en una de esas visitas, el Señor trató con Ana y le dijo, tranquila, te daré un hijo. Y Ana se comprometió, yo te lo voy a entregar, te lo voy a dedicar a ti. Ese Silo fue el lugar de adoración primero del pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor había tratado con David sobre la conquista de una ciudad que se llamaba Jebusea. Repita conmigo, Jebusea. Jebusea era, o Jebús, como algunos les dicen, la ciudad de los jebuseos. ¿Y dónde estaban los jebuseos? Los jebuseos estaban en el mismo lugar donde Abraham había planificado el sacrificio de Isaac. Y Jebús o Jebusea era el mismo reino de un hombre llamado Melquisedec. ¿Alguien ha escuchado hablar de Melquisedec? Bueno, la Biblia dice que dio Abraham todos sus diezmos. ¿A quién? A Melquisedec, sacerdote de Salem,
y rey de Salem. Recuerda esta palabra, Salem. Melquisedec era el rey de Salem. ¿Y qué era Salem? Salem es, o era en ese momento, el mismo territorio que era Jebusea, la tierra de los jebuseos. Y ese mismo Salem es lo que hoy se conoce como la Jerusalén antigua. De hecho, el nombre Jerusalén viene de la siguiente combinación: Jebús y Salem. O sea, el nombre antiguo cuando Melquisedec se encontró con Abraham, que era Salem, y el nombre menos antiguo, que era Jebusea, se unificaron y de ahí vino Jerusalén, Jerusalén. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando en este día? O sea que eso no es algo que se le antojó a un grupo de gente decir que Jerusalén es la capital de Israel. Es que siempre lo ha sido. Entonces, ¿qué ocurrió con David? David, cuando es ungido rey y ya se posiciona como rey, va y toma a Jebús con sus soldados. Va con los guerreros de David y penetra a Jebús, que era una ciudad totalmente amurallada, Jebusea, la tierra de los jebuseos. Y este hombre, David al mando, pues domina y se apodera de toda la tierra de los jebuseos. Y a partir de ahí comienza a llamarle Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio bíblico en el que David quiere un terreno para construir el templo? Y que el dueño del terreno le dice: tranquilo, rey, te lo vamos a regalar. ¿Cuál fue la respuesta de David? Aleluya. No me lo regale. No me lo regale. ¿Cuánto es que vale eso en el mercado? Eso vale tanto en el mercado. Pues eso tanto yo te voy a pagar, porque ahí voy a construir el templo a mi Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y pagó David el precio. No pudo construir el templo porque sus manos estaban llenas de sangre, pero el Señor le dio el compromiso a Salomón para que lo construya, y él lo construyó. Tamaño sorpresa, iglesia. En ese lugar que es el monte Moriah, que es el mismo monte de Sión, en la parte más baja de ese monte, ¿usted sabe con qué se encontraron? Y lo vimos nosotros allá. Con que el gran rey sabio Salomón, permitió que se construyeran ídolos para todas las mujeres que él tenía y que se adoraran esos ídolos no muy lejos del templo. No muy lejos del templo. Fíjense el porqué de la caída y la división luego del reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Cerca del templo, en la ciudad de Jerusalén, a pocos minutos caminando, se encontraron casas que todavía están las murallas de esas casas ahí, donde había efigies, estatuas de dioses paganos, en cuyas casas vivían muchas de las mujeres que tuvo Salomón. Y para Salomón no entrar en problema con sus mujeres, le permitió que también hicieran idolatría a sus falsos dioses en esos lugares. Le digo una cosa como le digo la otra, para que tengamos cuenta y tengamos cuidado, porque en el momento que usted menos se imagina, podemos estar cometiendo un error y metiendo en lugares santos cosas paganas. Hablemos del Valle de Megido. El Valle de Megido. El Valle de Megido, un lugar profético. Se cree que ahí será la batalla de Almagedón, en ese lugar, en el Valle de Megido. El Valle de Megido es el lugar donde el pueblo de Israel ha tenido las mayores victorias en toda la historia. Es un valle rodeado por montes,
por montes tan grandes en la historia bíblica que el tiempo no nos daría para describirlo. Y mientras estábamos ahí, la pastora y yo decía, pero cada uno de estos montes lo hemos predicado sobre ellos. Porque a un lado está el monte Carmelo, el monte Carmelo. ¿Se acuerdan del monte Carmelo? ¿Qué pasó en el monte Carmelo? Ahí fue donde Elías agarró y eliminó a los profetas de Baal. Ahí fue donde Elías oró para que no llueva más, para demostrar que Jehová es Dios. Ahí en el monte Carmelo, pues desde ahí lo veíamos. Al otro lado estaba el monte Tabor. ¿Quién sabe lo que pasó en el monte Tabor? Monte Tabor, Padre amado, mi alma te alaba, Señor. En el monte Tabor fue donde Débora, la profeta, ¿se acuerdan de Débora? La jueza le dijo a Barak, mira, tranquilo, no hay problema, yo voy a acompañarte en la guerra, pero escribe ahí tranquilo. Esta guerra será ganada no por un hombre, sino por una mujer, por Débora, la jueza. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Se ve desde ahí el monte Tabor. Pero más adelante veíamos el monte Nebo. El monte Nebo en las inmediaciones del mar de Galilea, del mar muerto. ¿Qué pasó en el monte Nebo? En el monte Nebo fue donde el Señor le dijo a Moisés, súbete ahí para mostrarte la tierra desde ahí, para que sepas que no vas a entrar, pero desde ahí la vas a ver. Y qué vista más hermosa tiene desde el monte Nebo. Es un lugar espectacular, ese lugar. Cada monte tiene un episodio hermoso, importante en este recorrido. Y quiero de verdad que este recorrido también lo hagan de manera virtual, que lo miren, que lo busquen y que sepan que cuando encuentran en la Biblia un lugar físico, geográfico, sepan que no es invención, sepan que eso existe, que está ahí como prueba ineludible e irrefutable de que lo que esta morenita ha dicho es verdad. Que lo que dijo en el pasado se cumplió, que lo que dijo en el pasado se está cumpliendo y lo que dijo en el pasado se va a cumplir en el futuro. Oh, gloria al nombre del Señor. Los rollos del mar muerto. Fuimos a las cuevas de Qumran. Allá en las cuevas de Qumran, unas cuevas que están en las inmediaciones del mar muerto, se encontraron unos rollos que tienen una historia hermosísima. Unos pastores beduinos estaban en la zona y de repente pues tiraron una piedra a una de las montañas, y cuando tiraron una piedra el sonido que escucharon fue el sonido como de algo hueco, como si se tratara de una cueva que está cubierta por poca tierra. Y fueron a investigar lo que había. Tamaño sorpresa, se encontraron con rollos auténticos de varios libros. El que más se ha confirmado es el libro de Isaías. Esta historia la habíamos leído, la habíamos predicado tantas veces, pero ver la cueva donde estaban esos rollos, donde los esenios, repita conmigo, esenios, que era una de las sectas judías, se entraron ahí escondiéndose del pecaminoso mundo que había en las tierras normales de Israel, y se dedicaron a transcribir letra por letra todo el texto del Antiguo Testamento. Pues encontré el libro de Isaías y tamaño sorpresa, la coincidencia que hay entre esos rollos milenarios que estaban escondidos en esas cuevas y el libro de Isaías que usted tiene en el día de hoy es una coincidencia de un 99.9%. O sea que el texto que usted tiene en las manos es un texto fidedigno. No es una copia barata de la Biblia original. No, usted tiene en sus manos la Biblia, la palabra de Dios, tal y como Él quiso que usted la tuviera. Y así se confirmó con el hallazgo de esos rollos. Pero esos rollos tienen una historia que traen una enseñanza para usted y para mí, así lo vi en ese recorrido. Los pastores que se encontraron
con esos rollos, empezaron a venderlo. Lo fueron vendiendo y lo llevaron donde un zapatero para que hiciera con ese material zapatos y cosas así. Y el zapatero se lo compró por una chilata a los pobres pastores. Después que el zapatero se da cuenta de lo que hay, dice, no, pero espérame, esto como que no es solo cuero para yo hacer zapatos, como que hay algo más en estas letras. Y se la llevó a un comprador de antigüedades. Y el comprador de antigüedades le dio miles y miles de dólares a ese zapatero. Oiga bien, luego el comprador de antigüedades se dio cuenta de que eso valía mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y empezó a entregárselo a las personas que están involucradas con la investigación del texto antiguo. Pero ¿dónde es que quiero ir? Que muchas veces no valoramos lo que Dios nos permite conseguir. Lo que Dios nos entrega a veces no lo valoramos y creemos que es algo sin importancia. Donde Dios nos pone, creemos que es algo que tiene poco valor, poca importancia. Pero quienes conocen lo que es ese lugar y quienes conocen lo que usted está haciendo y lo que Dios le ha entregado en la mano, lo va a valorar. En otras palabras, las cosas valiosas en manos de gente que no saben de valor, pues no tienen importancia. Lo que quiero decirte es que te mantengas en la mano de Dios, porque Dios conoce tu valor. Dios sabe tu importancia. Y de este recorrido lo que más me impresionó, quiero decírtelo de pie, si me acompañas de pie en esta hora. Hoy he querido enseñar sobre esto de manera tranquila, de manera calmada, con el principal propósito de que usted sepa que Dios es real. Que Él escogió un pueblo entre todos los pueblos para a través de ese pueblo darse a conocer, que es el pueblo de Israel. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Pero tercero y lo más importante es que el mismo Dios que se evidencia en la arqueología, que se evidencia en la historia, ese mismo Dios se va a evidenciar en el futuro. Y ese Dios hecho carne en Cristo Jesús dijo claramente: me voy y voy a hacer moradas para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Cristo viene, iglesia. Cristo regresa a la tierra. Los judíos esperan al Mesías. Ellos esperan al Mesías. Lo esperan por primera vez. Nosotros lo esperamos por segunda vez. Dicen amén. Nosotros lo esperamos que Él venga victorioso a instalar su reino milenario en esta tierra y a llevarse a su pueblo. Cristo es la razón de ser del pueblo de Israel. Cristo es el motivo de la Biblia, de la palabra de Dios. Y Él es la razón por la que estamos aquí en este lugar. Como Él vivió, los lugares desde donde enseñó, el estar en el Getsemaní, donde Él, dice la palabra, que sudó gotas de sangre. Ahí en ese lugar estuvimos. Y ver que ese lugar no es un cuento de mitología judía, sino que ese lugar es real. Estar en el mismo monte de los Olivos, donde enseñó tantas veces ahí en Jerusalén a sus discípulos. Todo eso nos dice que el que cumplió en el pasado te va a cumplir en el futuro también. Levanta tu mano en esta hora, iglesia, por favor. Y quiero que este recorrido rápido que hemos hecho, de todo corazón, y oraba por cada uno de ustedes allá,
junto con la pastora en el muro de las lamentaciones, que es uno de los muros que queda del antiguo templo. Orábamos por la iglesia, que es un lugar tradicional para llevar oraciones especiales. Y presentándolo a cada uno de ustedes, le pedí al Señor: Señor, desde este sagrado lugar, te pido una aceleración en tus planes para cada uno de tus hijos. Y si bien es cierto que no llevamos todas las peticiones escritas de todos ustedes, le dijimos al Señor: toma cada petición de tus hijos, por favor, allá en Itcan, y conforme a tu voluntad, Rey de Gloria, en este mismo lugar de donde tu hijo oró tantas veces, y respóndeles conforme a tu perfecta voluntad. Oh, gracias, Señor. Y lo más importante de la oración que hacíamos era pedirle al Señor una multiplicación en cada uno de nosotros. Decía: Padre, multiplica nuestros hijos en la casa. Multiplica su salud. Multiplica sus finanzas. Multiplica su comprensión en la familia y el matrimonio. Multiplica la unidad en la familia. Multiplica, Padre, tus propósitos en cada hijo tuyo en Itcan. Y hoy, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque aunque 2 misiles fueron lanzados estando nosotros allá, tú nos protegiste. Aunque atravesamos las calles de Palestina, también tú nos protegiste, Señor, para poder compartir parte de lo que hemos compartido en esta mañana. Te ruego, Dios mío, así como por la paz de Jerusalén, te ruego por la paz de República Dominicana, por la paz en cada familia, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que así como dijiste a través de tu Hijo Jesús en esas tierras: mi paz os dejo, mi paz os doy, mas no como el mundo la da, yo os la doy. Hoy aquí declaramos esa palabra y desatamos esa paz sobre cada familia representada en Itcan y sobre lo que nos ven a la distancia por las distintas vías electrónicas. Oh, gracias, Señor. Agarre a su hermano que está a su lado, por favor. Agárrelo en esta hora. Y así, en este silbo apacible, en esta tranquilidad que Dios nos da, a esa persona cuya mano usted sostiene, ore por una bendición especial para ella. Nadie mejor que usted. Nadie mejor que usted. Agarre a alguien. Agarre a alguien. Declare paz sobre esa persona. Declare la paz que se vive cuando Cristo llega. Oh, gloria al nombre del Señor. Estuvimos en el lugar donde el Señor sacó los demonios del endemoniado gadareno. Y esos demonios que se fueron a un lugar que estaba lleno de cerdos, y los cerdos se avalancharon al mar, a las aguas. Luego fuimos a ese lugar llamado Gadara. ¿Y saben qué? El que antes era un endemoniado sin paz, fundó 8 iglesias en esa comunidad. Oh, gloria al nombre del Señor. 8 iglesias fundó ese individuo que estaba lleno de demonios, el endemoniado gadareno.
porque recibió la paz de Dios. Yo oro por esa paz en esta hora. Paz en tus negocios, paz en tus finanzas, paz en tu salud, paz en el valle, como dice el himnólogo. Solo habrá paz, solo habrá paz en el valle. Solo habrá paz en el camino. Solo habrá paz en el caminar con Cristo, iglesia. La paz es el resultado de la presencia de Jesús. En ese mar de Galilea había tormenta. Cristo estaba y había paz. En ese lugar había problemas. Cristo estaba y llegó la paz. Donde Cristo llega, llega la paz. Levanta la mano de tu hermano en señal de victoria en esta hora. Levanta la mano, levántale la mano a tu hermano. Así como Ur y Aarón se la levantaban a Moisés cuando peleaban contra los amalecitas. Así mismo, levántale la mano a tu hermano en señal de victoria. Que él cuente contigo y que sepa que no estás solo, que tú estás con él. Oh, gracias por tu paz, Señor. Gracias por tu paz. Podemos cantarlo en esta hora. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Shalom, iglesia. Shalom, iglesia. La paz esté con vosotros. Paz. La paz esté con vosotros. Desde Jerusalén te traemos un mensaje de paz. Shalom, iglesia. Vosotros. Shalom. Vosotros siempre esté la paz. Paz en tu caminar, paz en tu trabajo, paz en tus estudios, paz en tu familia, paz en medio del desierto. Siempre está la paz. Dale un abrazo de paz a tu hermano ahora. Dale un abrazo. Abrázalo. Y dile como dijo nuestro maestro. Shalom.